Los niños que no obedecen esas normas, que hablamos de una conducta de desobediencia desafiante, son niños que son conscientes de que ellos sí pueden acatar y obedecer, pero no se les da la reverenda gana de hacerlo. Y sin embargo, queremos corregirlo, pero no tenemos, digamos, la herramienta adecuada para la corrección. Saludos y bienvenidos al segundo episodio de Psicología sin filtro. ¿Alguna vez han preguntado si su hermano menor, su sobrino o quizás su hijo padece algún trastorno de la conducta? Bueno, esas y otras preguntas más se van a resolver aquí en el siguiente tema, que se titula Trastorno de la conducta oposicionista desafiante. Quizás les suene el tema, pero para poder resolver esta y otras preguntas está la psicoterapeuta Edith, que nos resolverá esa duda a continuación. Muy buenos días. Muy buenos días, Jordan. Vamos a hablar sobre la conducta desafiante. ¿Por qué sucede esto dentro de los hogares? Hay niños y adolescentes que no saben respetar normas dentro del hogar. ¿En qué sentido? Que hay padres de familia que dan una orden y el niño no obedece, y nosotros como adultos decimos, no, es malcriado, pero tenemos que ponernos a pensar por qué no está obedeciendo. Quizás yo como papá, ¿qué estoy haciendo dentro del hogar? Y no están claras esas normas para que el niño pueda obedecer. Claro, pero ¿cuáles son los principales signos y síntomas de ese trastorno en niños y en adolescentes? Es el enojo, su estado de ánimo, la desobediencia. Son muchos factores que pueden afectar en este trastorno. Okay. Pero sin embargo, estos síntomas y signos que se muestran, ¿no?, que se dan, ¿cuánto tiempo duran? ¿O cuánto tiempo tiene su duración? Porque la duración de estos berrinches, de estas agresividades, duran un tiempo de 6 meses. 6 meses. 6 meses. Dentro de lo normal. Claro. Pero si hablamos de un trastorno ya muy definido, tenemos que trabajar en equipo con los profesionales, y la persona idónea para medicar son los psiquiatras o los neuropediatras, para evaluar si los niveles de neurotransmisores están elevados, en donde hay una agresividad en ellos, y podemos hacer el tratamiento adecuado. Claro, es una manera más viable de identificarlo, un tratamiento integral. Así es. Muy bien, y dígame, pero muchos padres seguramente no saben, o bueno, no tienen muy claro de cómo es este trastorno, porque bien se podría confundir con algún trastorno del comportamiento, ¿no? Entonces, perdón, con algún problema del comportamiento. Entonces, ¿cómo se diferencia ese trastorno de otros problemas de la conducta, o por ejemplo de el síndrome de déficit de atención con hiperactividad, que es ya muy conocido? Ya. Se diferencia en 2 puntos muy esenciales. Las conductas desafiantes no respetan normas, que se puede confundir con el trastorno de déficit de atención, que también son niños o adolescentes que no respetan esas normas. Te pongo un ejemplo dentro del aula. Niños que sufren con déficit de atención salen sin pedir permiso del aula. Están inquietos constantemente, porque hay mucha energía en ellos y cosas que dentro del aula les aburren. Claro, muchos no son conscientes de eso, pero los niños, aunque deban quedarse quietos por disciplina, tienen mucha energía dentro. No van a poderse quedarse tranquilos, pero un docente pide que se quede tranquilo un niño con un trastorno de déficit de atención. El docente se tiene que preparar en qué sentido, cómo le podemos brindar esa educación. Estos niños con déficit de atención van a aprender a través de juegos. Entonces, les va a ser imposible que estén sentados, tranquilos, prestando la atención. Solo entretenido, eso es lo más interesante para ellos. Lo más interesante. Entonces, los niños que no obedecen esas normas, que hablamos de una conducta de desobediencia desafiante, son niños que son conscientes de que ellos sí pueden acatar y obedecer, pero no se les da la reverenda gana de hacerlo. Pero aún así, ¿cuál sería el principal factor que podría diferenciar una cosa de otra? Porque bien podría ser una situación que simplemente es un niño que tiene muchos problemas y no sabe cómo controlarlos, cómo lidiar con eso, porque es su primera vez. ¿Cómo podemos diferenciar? Tenemos que ver el ámbito familiar, el ámbito escolar y el ámbito social. Trabajamos esos ámbitos muy importantes de la mano en conjunto. ¿Y cómo diferenciamos
como anteriormente ya te lo mencioné, un niño que no respeta esas normas está dentro de lo normal, que le va a durar 6 meses. Pero si estamos hablando de un niño o un adolescente con déficit de atención, sí tenemos que hacer un descarte qué es lo que está pasando en él. Y vemos que esos neurotransmisores los tienen muy elevadísimo, que podemos decir de los neurotransmisores de la dopamina, adrenalina. Son muy elevados o son muy elevados. Entonces, ¿qué hace el experto, que es un psiquiatra o un neuropediatra? Les dan medicamentos para regular y mantenerse dentro de lo normal. Solo de momento, claro. Pero en este caso, ¿qué factores contribuyen a que un niño pueda desarrollar ese trastorno? ¿Qué factores contribuyen en ese niño? Los factores que contribuyen en ese niño es que no hay normas en casa. Son criados por otras personas, son abandonados, en donde sufren ese dolor, y para ellos esa conducta está dentro de lo normal. Claro. Pero para nosotros los adultos no está dentro de lo normal y lo catalogamos de malcriados. La palabra malcriados está bien dicha. Además, por los adultos. Es contraproducente. Entonces, porque ¿quién los malcría realmente claro. a estos niños que tengan esas conductas? Somos nosotros, los padres de familia. Sí, pues. Pero inconscientemente no nos damos cuenta. Y sin embargo, queremos corregirlo, pero no tenemos, digamos, la herramienta adecuada para la corrección. Te doy un ejemplo, en este caso, de un niño que no quiera entrar a clase, pero la mamá le dice, no, tienes que ir al nido porque tienes que estudiar, y lo suelto de mis, que el niño se presiona de mis piernas, lo suelto. Claro. Entonces, en ese niño, ¿qué está sufriendo? Un estado emocional de un abandono, pero no le explico adecuadamente el por qué tiene que estar acá, claro, en este jardín. El experimentarlo de forma bruta si yo como padre de familia le explico, mira hijo, con el amor yo voy a venir a recogerte, mamá va a estar acá contigo, que yo voy a regresar a recogerte, entonces el niño va a entender. Pero si soy un papá que nada más ya suéltame, deja y tienes que estudiar, imagínense ese impacto emocional que sucede en este niño. Claro, necesita sentirse seguro. Y en ese caso, pues, ¿cuáles son las estrategias terapéuticas que los expertos les han resultado más eficientes para ayudar a esos niños con ese trastorno? Las estrategias fundamentales para mí es el trabajo en equipo. Porque no solamente puedo trabajar con un niño. Los padres tienen que cumplir un rol muy importante. La familia siempre cumple un rol importante. La familia es la base primordial. Por supuesto. Y si educamos y corregimos con amor y dando la claridad de las normas y las pautas a seguir, vamos a tener mucho éxito en el desarrollo evolutivo de nuestro menor hijo. Perfecto, muy bien. Y con respecto a bueno, todo lo que hemos ya conversado aquí en Psicología Sin Filtro, díganos, ¿qué reflexión tienen para los que nos están viendo esto? Porque sigue siendo una situación bastante problemática. Ya hay muchos estudios que se han publicado sobre esto, pero aún así uno a veces no sabe cómo lidiar con niños que tienen esas conductas tan disruptivas y tienden a cometer muchos errores. Bueno, las partes muy importantes que podemos brindarle al padre de familia, que no estamos preparados para ser padre de familia, no tenemos el manual, cómo corregir, cómo educar a los hijos. Entonces, lo ideal es que cada padre de familia se integre en todas las terapias que pueda realizar su menor hijo y trabajemos en equipo, que así podemos tratar y mejorar a cada uno de sus niños, y nosotros también hacemos nuestra parte y ellos como familia y el ámbito social se puedan desenvolver adecuadamente. Y así como no tenemos un manual para ser padres, tampoco tenemos un manual para diagnosticar, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Muchas gracias a todos, que tengan muy buen día y hasta pronto. Por ello, en Salud Primavera, te queremos sanos.